Sí, claro. Bueno, las principales modalidades de contratación que hemos observado a través de este diagnóstico que hicimos o este primer diagnóstico o estado de la cuestión con relación a las entrevistas, podemos encontrar que la principal modalidad de contratación es el servicio profesional y el trabajador independiente. Claramente hay un sector que tiene o está contratado bajo una modalidad de un contrato formal de trabajo, sin embargo son los menos o son las menos las que están contratadas en esa modalidad. Priva mayormente las personas o chicas que se dedican a las artes escénicas están contratadas en un contrato, valga la redundancia, de servicios profesionales, que algunos de ellos, con una pequeña muestra que realizamos, y obviamente es un estudio o un primer acercamiento, un primer diagnóstico, podríamos ir afirmando o podemos concluir que efectivamente esas modalidades podrían ser modalidades disfrazadas o contratos de trabajo disfrazados de servicios profesionales que realmente, como operan en la práctica o bajo el concepto del contrato en realidad, podrían estar siendo relaciones laborales encubiertas bajo una modalidad de contratación que no es quizás la más conveniente, no es quizás la más justa, pero que a grandes rasgos es la que priva o la que más se aplica en ese sector. Sí, efectivamente hemos observado con el primer diagnóstico que realizamos que las modalidades de contratación por servicios profesionales, cuando realmente en la práctica no lo son o tienen elementos de laboralidad, generan una precarización de las condiciones. ¿Por qué? Porque bueno, no es lo mismo tener un contrato de trabajo, formalmente hablando, en el cual vas a tener todas las garantías laborales, los derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, seguro social, posibilidad de una incapacidad, de una licencia de maternidad, cuando vos no puedes accesar a un contrato de trabajo formal y por lo contrario te contratan bajo una modalidad de trabajador independiente o un servicio profesional, estos derechos laborales no son obligatorios o no están inmersos en ese contrato de trabajo. Cuando tenemos personas contratadas en una modalidad de servicios profesionales, cuando se le da un mal uso a ese tipo de contratación, esto precariza las condiciones. ¿Por qué? Porque realmente si en la práctica hay una relación laboral que llamamos encubierta, es decir, hay elementos de la relación laboral, tenés la prestación personal de servicio, tenés la remuneración y mucho más importante, el elemento más importante, la subordinación. En la práctica estamos teniendo un contrato de trabajo no reconocido tal cual y disfrazado como un trabajador independiente al que además de que no le garantizas sus derechos laborales, le exigís además una serie de cargas, como por ejemplo el tema de asegurarse como trabajador independiente, las pólizas de riesgos y el no acceso a tiempos de descanso, a tiempos remunerados, a vacaciones y demás. Entonces, sí, efectivamente, notamos una práctica generalizada de contrataciones de servicios profesionales cuando en la práctica o en la realidad podría ser que eso no lo es, que no le permite a las mujeres trabajadoras de esta rama accesar a los derechos laborales que además son irrenunciables y por ende tenemos contrataciones temporales, de alguna manera inestables, mal remuneradas y demás. Entonces, efectivamente, podemos afirmar que sí existe esa precariedad. Vamos a ver, el servicio profesional es una contratación cuando vos necesitas una obra, una actividad en particular. En ese tipo de contrataciones que existen y realmente, digamos, sí podrían darse, ¿verdad? Tiene que haber cosas muy particulares, es decir, primero que nada, la persona que presta el servicio no debe estar bajo ninguna medida bajo las órdenes de un patrono o de una persona. A vos se contratan una actividad, una obra, un producto y vos cumplís por objetivos. Yo como persona trabajadora independiente puedo decidir dónde realizo la actividad, cuándo la realizo, si inclusive podría poner a otra persona a realizarla, porque yo tengo que entregar es un producto final, donde se pacta un producto, un objetivo y una remuneración. Cuando esa situación muta a que yo tengo que presentarme a un centro de trabajo, yo tengo que cumplir un horario, yo tengo que hacer la actividad tal cual me la están pidiendo. O sea, si hay una subordinación, ese contrato de servicio profesional en realidad estaría operando como un contrato de trabajo.
¿Cuál es la diferencia entonces? En particular, la relación de servicio profesional no tiene de ninguna manera ninguna subordinación. Ese es el elemento más importante que diferencia un contrato de trabajo de un contrato por servicios profesionales. Es decir, que en el momento que yo tengo que cumplir un horario, que yo tengo que presentarme al centro de trabajo, que yo estoy sujeta a una sanción, estoy sujeto a algún tipo de represalia, de ser sometido a un proceso disciplinario, inclusive ser despedida por no acatar alguna directriz o alguna orden, eso es un contrato de trabajo. Es decir, el elemento más importante que diferencia a ambas figuras es la subordinación. Y obviamente también las garantías que sí operan en un contrato de trabajo, todos los derechos laborales que antes mencioné, ¿verdad? Y la diferencia es que en el contrato de servicios profesionales eso no existe. Por eso es que es tan atractivo para los patronos o para las personas que contratan utilizar la figura de servicio profesional frente al contrato de trabajo, porque claramente le genera o le ahorra un montón de cargas sociales y de cargas laborales. Como principales resultados de este primer diagnóstico realizado, podemos encontrar, en principio, que la modalidad de contratación más importante en el sector es el servicio profesional. Ese es el primer resultado, de alguna manera, la primera conclusión, que es la modalidad que más se aplica. Sin embargo, aunque esta modalidad de contratación es válida, ¿verdad? Es claramente válida, pareciera ser que las condiciones en las que se está ejecutando en la realidad o en la práctica esa función, esas labores, distan mucho de ser un servicio profesional, ¿verdad? Pareciera ser que hay una población muy importante que está sujeta en este momento a un ejercicio de su profesión o de su actividad en condiciones realmente precarias, en condiciones inestables económicamente hablando, remuneradas o mal remuneradas cuando se trata del sector privado principalmente, remuneraciones que se hacen o se dan tiempos después, no hay una inmediatez en el pago, no hay de alguna manera cómo exigirle al patrón o a la persona que te contrata que te cumpla la remuneración de manera inmediata, sino que las personas trabajadoras tienen que de alguna manera someterse a las condiciones que se les ofrecen en el mercado, porque realmente las condiciones son muy pocas o las posibilidades de emplearse son pocas. Esto genera entonces contratos temporales, contratos inestables, pagos arbitrarios, actividades no remuneradas, como por ejemplo en algunos momentos o en algunos casos que no te pagan, por ejemplo, los ensayos y sí te pagan la función. Hay mucha diversidad de contrataciones, no es uniforme la manera en que se puede prestar este servicio dependiendo de quién te contrate y cómo sea esa contratación. Por esa parte también está el tema del casi nulo acceso a los derechos laborales, al tiempo de descanso remunerado, no pago de vacaciones, incertidumbre en si vas a tener o no tener trabajo el mes que viene, por ejemplo. También el hecho de que, bueno, la mayoría de las chicas entrevistadas y de las entrevistas realizadas tienen que realizar alguna segunda actividad o hasta terceras actividades para poder subsistir. Es decir, que el arte como tal en este escenario, en esta población, no te está dando el ingreso suficiente para dedicarte únicamente a las artes o a las artes escénicas. Es decir, que tenés que necesariamente acceder a alguna otra actividad. Esto denota claramente que hay una precariedad en las condiciones, porque ni el Estado ni los colectivos han logrado establecer alguna condición mínima en el respeto de esos derechos, ¿verdad? Entonces, claro, está como muy, de alguna manera, muy a la libre, ¿verdad? Muy a la libre la forma como se contrata a las chicas o a las personas, a los artistas, está muy a la libre, y eso genera gran incertidumbre, gran precariedad en la forma en la que se presta el servicio. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Vamos a ver, el sector es muy diverso, ¿verdad? Es muy diverso desde los actores, actrices, los camarógrafos, los bailarines. Es un sector de mucha diversidad que comparte muchas necesidades en común, ¿verdad? Entonces, en principio, la primera línea de acción que yo podría recomendar es la organización colectiva.
La organización colectiva es lo más importante porque es desde la organización colectiva que puedes incidir o jurídicamente o políticamente hablando. Los problemas encontrados en el sector denotan varios tipos de conflictos jurídicos y conflictos económicos y sociales. Conflictos jurídicos tienen que ver con incumplimiento de normativa, principalmente laboral, y el conflicto económico y social tiene que ver con la creación de condiciones o de mejores condiciones de trabajo y también económicas y sociales del sector, que no pasa por un incumplimiento de una norma, sino tal vez la creación de normas o condiciones que favorezcan al sector. Tenemos dos tipos de conflictos. Dependiendo del tipo de conflicto, la línea de acción va a ser distinta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de incumplimiento de derechos laborales, podemos accionar mecanismos jurídicos que son demandas ordinarias, procesos por discriminación, recursos inclusive de amparo, o algún tipo de mecanismo judicial que obligue ya sea al Estado o al sector privado o a una empresa determinada a cumplir los derechos laborales. Por ejemplo, cuando se dan contrataciones temporales, que de repente podría haber una continuidad en esa relación laboral que no se está reconociendo. Ese tipo de conflictos podrían canalizarse a través de procesos, de mecanismos jurídicos, principalmente en la vía laboral. Y cuando estamos hablando de conflictos económicos y sociales que tienen que ver con la necesidad de crear condiciones o alguna forma, alguna seguridad jurídica de las condiciones en las que se deberían prestar servicios, por ejemplo, tarifas mínimas, obligatoriedad de las empresas o de las productoras de pagar seguros, el seguro de la póliza o el seguro social, ¿verdad? Y que esa carga no recaiga sobre el trabajador. Este tipo de condiciones que no tenemos ahorita, que no están reguladas, podríamos accionar mecanismos, conflictos económicos y sociales a través de mecanismos de conciliación, a través del arbitraje, a través de arreglos directos, en los que podríamos crear mejores condiciones que no tenemos reguladas porque es un sector muy particular, además, que de repente puede ser que no esté inmerso o no se haya reconocido como una categoría dentro del contrato de trabajo porque es tan dinámico además y porque es de repente un poco inestable. Pero esa inestabilidad podríamos de alguna manera canalizarla por los mecanismos de los conflictos económicos y sociales para poder crear condiciones, ya sea a través de normas, a través de reglamentos, a través de acuerdos, inclusive políticos, en los que podamos ir creando, ir trabajando en condiciones de trabajo, ya sea como trabajadores independientes o como servicios profesionales o personas realmente contratadas en un contrato de trabajo, valga la redundancia. En cualquiera de esos escenarios hay una necesidad muy importante de generar condiciones estables y seguras que sean respetadas de alguna manera por los patronos dependiendo de la diversidad que podamos encontrar. Perfecto. Listo. Muchas gracias.